Soria. Soria conserva su carácter histórico y medieval, rincones que rezuman poesía y parajes naturales increíbles. Ha quedado joyas de la arquitectura románica, iglesias, murallas, monasterios y el puente medieval que cruza el Duero, testigo del carácter de frontera. De esta época responde también el escudo de la ciudad, campo de gules rojo, castillo de plata con 3 almenas sobre la que sale un busto del rey coronado de oro. Pero la ciudad también muestra esbeltas y considerables construcciones góticas junto con calles nobiliarias de palacios renacentistas. Sobre su historia, 2000 años antes de Cristo se establecieron un grupo de pastores que se plasmaron en ciertas pinturas rupestres. Cerca también se encuentra uno de los lugares destacados en la historia, Numancia. Más de 20 años de guerras entre los arébacos, el pueblo celtíbero y los invasores romanos. Son muy escasos los vestigios de la época romana y visigoda que conocemos. Soria existió como núcleo poblacional en 1119, debido al rey aragonés Alfonso I el Batallador, apoyado por el fuero breve. Se establecen gentes provenientes de la tierra de Soria, pero también aragoneses y navarros. En 1136, Soria pasó de manos aragonesas a castellanas, reinando Alfonso VII, hijastro del anterior. La ciudad creció rápidamente durante el reinado de Alfonso VIII, a quien los nobles sorianos protegieron en su niñez. En el siglo XIII, el censo de Alfonso X refleja la existencia de 35 parroquias o collaciones en las que viven 777 vecinos. En 1256, Alfonso X impone a Soria el fuero real y constituirá el honrado concejo de la Mesta, actividad que moverá la economía soriana los siglos siguientes. Su sucesor, Sancho IV, construirá a finales del siglo el recinto amurallado, 4.100 metros de fortificación. Será nuevamente tierra de frontera, durante mucho tiempo con los reinos de Navarra y Aragón. Destaca en el siglo XIV la creación oficial de los 12 linajes de Soria o la celebración de las Cortes Nacionales en 1380. En el siglo XV, la expulsión de los judíos trajo pérdida de población y de creación de riqueza. En los siglos XVI, XVII y XVIII traen para Soria la pérdida de importancia política, siendo la lana el principal factor de desarrollo de la ciudad. En el siglo XIX el declive de Soria comienza con la ocupación de las tropas francesas en 1808. Como resultado, queda una ciudad empobrecida y el derribo de gran parte de la muralla, la reducción del territorio provincial tras la división administrativa realizada en 1863, el fin de la Mesta en 1836, propiciando el hundimiento de la ganadería y el fin en el último tercio del siglo de la cabaña real de los carreteros. Tras esta breve introducción histórica, procedemos a ver cada lugar de interés. Empezamos por el núcleo histórico. La ciudad nace y se desarrolla a la sombra de su castillo, extendiéndose a lo largo de una amplia y larga cañada, entre dos cerros, el de Mirón al norte y el del Castillo al sur, con el cauce del río Duero como límite natural de que partirá urbanísticamente hacia el oeste, ascendiendo por el Cerro de la Aguada hasta ocupar las zonas más altas, llanas y espaciosas, formando finalmente las 35 collaciones según el censo de 1270, que mandó hacer el rey don Alfonso el Sabio, primer censo de la población de España. Estas collaciones, que estarían desperdigadas sin formar ningún conjunto urbano dentro del recinto murado, servían de protección a los 777 vecinos censados. Al extenderse fue necesario ampliar la muralla, 4.100 metros de perímetro, siguiendo la línea de cumbres de cerros. Hasta 8 puertas permitirían el acceso a Soria. En este hábitat se desarrollaría la ciudad de Soria, que recibiría el 18 de julio de 1256 el fuero real, uno de los 3 códices concejiles más importantes de la Castilla altomedieval, junto con el de Sepúlveda y Cuenca, con un gobierno basado en 2 instituciones locales que perdurarían hasta el siglo XIX. La institución de caballeros hijos hidalgos de los 12 linajes, desaparecida en 1863, y el común de vecinos, finiquitado en 1836. Este primer núcleo estaría constituido por varias calles cuyos nombres harían referencia a la profesión del gremio que representaban: la zapatería, la carbonería. Muy cerca se encuentra la Plaza Mayor, del siglo XVI, donde se encuentran los centros de poder de la ciudad. También se llama Plaza del Collado y posteriormente Plaza del Trigo, por celebrarse mercados en ella hasta hace poquísimos años.
Es el centro cultural de la ciudad y conserva parte de la estructura típica de la Plaza Castellana, rectangular y aportalada. Los edificios e instituciones más significativos que componen la plaza son el Palacio de la Audiencia, la Casa de los 12 Linajes, la Casa del Común, Fuente de los Leones, Palacio de Doña Urraca y Casona junto al Ayuntamiento, la transformación de la parroquia de San Gil en la Iglesia Santa María la Mayor en el siglo XVI. El Palacio de la Audiencia se levantó en el siglo XVI sobre casas del Marqués de Valemazán, antiguamente denominado Casas del Concejo, un edificio a costa de la ciudad de Soria y su tierra. Albergaría el consistorio, Casa del Concejo, el juzgado y la Casa Real. Actualmente es el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Es un edificio neoclásico, imponente y sobrio, de planta rectangular con un bonito balcón corrido sobre el que remata el conjunto un gran reloj. En este edificio, al que Antonio Machado se refiere en uno de sus poemas más conocidos: Soria fría, la campana, de la Audiencia da a la una, Soria, ciudad castellana, tan bella, bajo la luna. Casa del Común. Era el lugar donde se reunían los jurados representantes de los vecinos del común cada 2 años en la Asamblea General para elegir al procurador. El edificio es de piedra de sillería con 2 plantas de finales del siglo XVIII y otra que se añadió una tercera planta en el siglo XX. El arco que hay bajo la Casa del Común es conocido como Arco del Cuerno. Antiguamente fue el toril por el que los toros accedían a la Plaza Mayor. Frente a este edificio se encuentra la Fuente de los Leones, situada en el centro de la Plaza Mayor, alzada en el siglo XVIII durante el reinado de Alfonso IV. Cuenta con una ancha plataforma sobre la que reposan 2 pilas que vierten por las testas de las bestias con un caño. En el centro un obelisco ornamentado con escamas y completado con una piña. Y por último el edificio del ayuntamiento actual, la Casa de los 12 Linajes, que mantiene el gran escudo de los caballeros representantes de las familias más nobles y poderosas que mandaron constituir el edificio del siglo XVII como lugar de reunión. El concejo de Soria adquirió el lugar en el siglo XIX y desde entonces es sede del gobierno municipal. El edificio es un ejemplo de excelente arquitectura civil soriana, de sencillez, relevante y estilo post-herreriano de piedra de sillería, con una planta bajo porticada, 2 pisos superiores de balcones y un último de ventanas rasgadas. De la Plaza Mayor nacen varias calles en todas las direcciones, que desembocan en plazas o en parques, pero una de ellas es la más emblemática, la llamada El Collado. Parte dirección norte con cierta pendiente, hasta llegar a la plaza del Rosel y San Blas. Continúa en línea recta por la calle Marqués de Vadillo, que finalmente desemboca en una plaza, Gran Plaza Mariano Granados. A pocos metros está el parque más importante de Soria, el Parque de la Alameda, de Cervantes. Este es el eje que vertebra la ciudad, donde puedes encontrarte desde el Círculo de Amistad, Museo de Antonio Machado, edificios modernistas, Delegación de Hacienda, el Banco de España, el Palacio de la Diputación, con una recopilación de estatuas de bronce sobre pedestales de granito que representan a los 8 relevantes personajes históricos vinculados a la provincia de Soria, el Mercado de Abastos, la Casa de la Tierra, Aula Magna Tirso de Molina, Centro de Interpretación Antonio Machado, Delegación Territorial Junta de Castilla y León. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.